Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Saldaña García, del cuarto semestre Grupo A de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El día de hoy estamos presentando el producto final de la materia Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, impartida por la maestra Neyfi Pérez Trujillo. En nuestro producto final hablaremos acerca del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria que constituye una universalidad de derechos. El patrimonio de una persona estará siempre integrado por conjunto de bienes, derechos y además por obligaciones y cargas, pero es un requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio siempre sean apreciables en dinero. El patrimonio está integrado por dos elementos, el activo y el pasivo. El activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. El pasivo es el conjunto de obligaciones y cargas susceptibles de una valorización pecuniaria. La diferencia entre el pasivo y el patrimonio de una persona arroja su haber patrimonial si el primero es superior al segundo, o su déficit patrimonial. En caso contrario, el haber o el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia o insolvencia. Así también existen dos teorías que nos hablan acerca del patrimonio. La llamada clásica teoría del patrimonio de personalidad y la teoría moderna del patrimonio afectación. En la teoría del patrimonio o personalidad sobresale la escuela clásica francesa y nos dice que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que integran el patrimonio. Constituyen una entidad abstracta, una universalidad de derecho que se mantiene siempre en una vinculación constante con la persona jurídica. Precisamente esta vinculación es la que permite a la escuela clásica tomar el concepto de patrimonio como una emanación de la personalidad, a tal grado que la crítica que se le ha hecho a esta doctrina descansa fundamentalmente en el hecho que se deriva la noción del patrimonio de la noción de la persona. Aubry y Rao, entre los autores de la escuela clásica, mencionan los siguientes principios. Solo las personas pueden tener un patrimonio porque solo ellas son capaces de tener derechos y obligaciones. Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. El patrimonio como una entidad abstracta comprende no solo los bienes presentes, sino también los de en potencia o por adquirir. Toda persona solo puede tener un patrimonio, nunca podrá tener dos o más patrimonios, es decir, el patrimonio como la persona es indivisible. El patrimonio será una universalidad de derechos y obligaciones. Y por último, nos mencionan que el patrimonio es inalienable durante la vida de su titular. No puede existir una enajenación total del patrimonio durante la existencia de la persona, porque sería tanto como admitir que se puede enajenar la personalidad. Se hicieron críticas a esta doctrina, donde se establece que hay una noción del patrimonio artificial y ficticia, se despega de la realidad y vincula hasta confundirse con la capacidad, que en realidad es difícil de distinguir ambos conceptos, pues además de considerar el patrimonio como un conjunto de bienes presentes, se le considera también como aptitud para adquirir bienes futuros y aún más
Se acepta que en un momento dado exista el patrimonio sin los bienes presentes, bastando la posibilidad de adquirirlos en el futuro. Universalidad jurídica y derecho del patrimonio. Esto nos habla de que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones y cargas de las personas apreciables en dinero, constituyen una universalidad jurídica, la cual la integra el patrimonio. Es decir, si el conjunto no forma una universalidad jurídica, no es un patrimonio. Esta entidad abstracta puede existir como una universalidad de hecho, como una universalidad jurídica. La universalidad de hecho es también una entidad con vida independiente de sus elementos, pero se distingue de la universalidad jurídica en que solo comprende una masa de bienes destinados a un fin económico. Ahora bien, la doctrina del patrimonio afectación nos habla que es este conjunto de secciones, tanto respecto a la indivisibilidad cuanto con relación a la inalienabilidad del patrimonio, ha dado origen a la llamada doctrina moderna del patrimonio, tal como lo denomina Pagnol, Ripper y Pick. Conforme a esta doctrina, la noción del patrimonio ya no se confunde con la personalidad, ni se le atribuye las mismas características de indivisibilidad e inalienabilidad propias de la persona, sin dejar por ello de existir relación entre estos conceptos, pero no de entidad por el proyecto sobre el patrimonio. ¿Qué son los bienes? El derecho de los bienes constituye el soporte jurídico de una serie de problemas político-económicos que conciernen de una manera directa a la sociedad. La vocación propia del derecho de los bienes establece mecanismos de solución de conflictos de interés que se presentan en la utilización y disfrute de solución de los conflictos de intereses que se presentan en la utilización y disfrute de los bienes económicos dispensados a un determinado tipo de interés especial a la forma de protección. Los bienes son elementos materiales e inmateriales que brindan valor o utilidad a quienes lo poseen. Por lo general, tienen un valor económico en el mercado, que dependen de la demanda y satisfacen directa y indirectamente la necesidad de los individuos que lo adquieren. Desde un punto jurídico, la ley entiende que todo bien es aquello que pueda ser objeto de apropiación. Este significado es indistinto al económico. ¿Qué son los derechos reales y los derechos personales? Los derechos reales son derechos patrimoniales que facultan a su titular a disfrutar de los bienes en que recaen sin que intervenga otra persona. Los derechos personales se entienden por esto a la relación entre entre dos personas de las cuales una es acreedor, que puede existir de la otra deudor la prestación de un derecho determinado. El objeto del derecho real es siempre una cosa y el derecho personal es la prestación de una cosa, de un hecho o de una atención, o sea, el derecho de crédito, el objeto de una prestación de deudor. La eficacia de los derechos reales son absolutos porque se tiene frente a todo el mundo sobre los demás sujetos sobre quienes pesa el deber de no perturbar los derechos reales. Los personales son relativos porque solamente pueden hacerse efectivos contra las personas determinadas vinculadas con las jurídicas. El elemento constitutivo de los derechos reales son el titular del derecho real, la cosa y el sujeto pasivo universal. En los personales, el sujeto activo, el sujeto pasivo, individualmente determinado, y las prestaciones que consiste en dar, haber o no hacer, con la diferencia de que el derecho personal del comportamiento depende de la obligación con que se cuenta. Existen tres grupos de teorías que nos hablan sobre los derechos reales y los derechos personales. La primera es la tesis dualista, que postula la separación absoluta entre los derechos reales y los derechos personales. Comprenden dos variantes: la escuela de la exégesis
Francia y la teoría económica de Boniface. La segunda es la doctrina monista, que afirma la identidad de los derechos reales y personales. A su vez tiene dos variantes: la tesis personalista de Otto Menor y que identifica los derechos reales como los personales, y la tesis objetivista, que asimila los derechos personales como reales. Y por último, la doctrina ecléctica, que reconoce una entidad en el aspecto externo de estos derechos y la separación o diferenciación de los aspectos internos. Ahora bien, ¿qué es una obligación presta rem? De acuerdo al Código Civil Federal de México, las obligaciones se refieren a un tipo de obligaciones que están vinculadas a un bien o una cosa particular, en lugar de estar vinculadas a una persona en específico. Estas obligaciones surgen como consecuencia de la propiedad de un bien, en algunos casos de un derecho El término de apropiación en el contexto del Código Civil Federal se refiere al acto de tomar posesión o adquirir el control de un bien o cosa. La apropiación generalmente implica la adquisición legítima de la propiedad o el control sobre un caso de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. El Código Civil contiene disposiciones que rigen la transferencia de la propiedad de bienes y la forma en que las personas pueden adquirir los derechos sobre estos bienes, ya sea a través de compra, la herencia, la donación u otros medios. Buenas tardes y muchas gracias.